Entonces ahorita vamos a ver lo que es la segunda parte del registro de operaciones. Para que esto quede un poco más claro, me he permitido anotar algunos ejemplos respecto a qué pasa con cada uno de los movimientos que se registran, ya sea dentro de las cuentas del activo o dentro de las cuentas del pasivo, así como también las cuentas de capital y las cuentas de resultados. Entonces, cuando nosotros realizamos un cargo a las cuentas del activo, pues el activo va a aumentar. Cuando hacemos un abono a las cuentas del activo, el activo va a disminuir. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de las cuentas del pasivo? Cuando yo hago un cargo en las cuentas del pasivo, lógicamente va a disminuir, a diferencia de cuando yo hago un abono, esto va a aumentar. Y en las cuentas de capital pasa la misma situación con las cuentas del pasivo, es decir, cuando yo hago un cargo en las cuentas de capital, el capital disminuye, y cuando yo hago un abono, las cuentas del capital aumentan. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo finalmente será esta situación. Plasmando en cada una de estas situaciones un ejemplo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, retomando el primer caso donde decíamos que comprábamos mercancías a crédito, ahí lo que sucedía es que el activo aumenta y el pasivo aumentaba también porque lo abonábamos. Pero ¿qué pasa si yo compro las mercancías y las pago de contado con un cheque? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder que el activo va a aumentar, pero también va a disminuir, porque si yo pago las mercancías con un cheque, el cheque forma parte de la cuenta de bancos y va a suceder lo siguiente: compro mercancías de contado, que las pago con un cheque. Entonces ponemos aquí el debe y el haber. ¿Okay? Entonces el asiento contable sería cargo a mercancías, digamos que los mismos 1,000 pesos, y las pago de contado con un cheque, y entonces abono a bancos los 1,000 pesos. Quiere decir que se está cumpliendo lo que estábamos comentando aquí, que aumente el activo, mercancías, y disminuye el activo, porque la cuenta de bancos pertenece al activo, ¿sí? Digamos que voy a pagar a un proveedor esos 1,000 pesos que yo había comprado anteriormente. Entonces yo voy a poner pago a proveedores con cheque, ¿sí? ¿Cuál va a ser el asiento contable? Cargo a proveedores y abono a la cuenta de bancos esos 1,000 pesos que yo le debía anteriormente. 1,000 pesos y 1,000 pesos. ¿Qué sucede? Que las cuentas del pasivo, al momento que yo hago un cargo, disminuyen, y en el caso de la cuenta de bancos, pues, lógicamente otra vez estamos haciendo una disminución del activo. Ahora, digamos que pido un préstamo al banco por 10,000 pesos. Pido un préstamo al banco por 10,000 pesos, el cual me lo otorgan. Entonces, ¿qué va a suceder? El asiento contable va a ser el siguiente. Por 10,000 pesos.
Entonces, ¿qué pasa? El banco me otorga el préstamo y yo lo que voy a hacer es que voy a cargarlo a mis bancos porque va a aumentar mi activo. Entonces, 10,000 pesos cargo y abono ¿a quién? A mis acreedores diversos. Esos mismos 10,000 pesos. ¿Qué está sucediendo en esta parte? Que quiere decir que al hacer un abono al pasivo, aumenta. La cuenta de acreedores diversos pertenece al pasivo circulante. Por tanto, al hacer yo un abono, está aumentando. Y está aumentando también mi activo. ¿Sí? Entonces, más o menos así es como podemos llevar una lógica de cómo vamos a registrar las operaciones. Ahora, ¿qué pasa los efectos en las cuentas del activo? Cuando yo hago un cargo en el activo, ¿qué sucede? Lo que sucede es que el activo aumenta. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago un cargo en el pasivo? El pasivo disminuye. El pasivo disminuye. ¿Qué pasa si yo hago un cargo dentro de las cuentas de capital? Las cuentas de capital también van a disminuir. ¿Y qué pasa en las cuentas de resultados? Las cuentas de resultados, al hacerles un cargo, también van a disminuir. Ahora, en el caso de que yo haga abonos a las cuentas del activo, lo que va a suceder cuando yo hago abonos a las cuentas del activo es que van a disminuir. Como lo veíamos en este ejemplo, si yo pago de contado las mercancías, pues voy a tener que sacar el dinero del banco, por lo cual mi activo va a disminuir. En el caso si yo hago un abono a las cuentas del pasivo, estas van a aumentar. Como lo vemos aquí, pido un préstamo al banco por 10,000 pesos, aumenta mi activo, pero también aumenta mi pasivo por 10,000 pesos. La cuenta de acreedores, recordemos que forma parte del pasivo circulante. Entonces el pasivo va a aumentar. Cuando yo hago un abono al capital, también va a aumentar. Y cuando yo hago un abono a las cuentas de resultados, también va a aumentar. ¿Sí? Espero que con esto quede un poco más claro de cómo se van a registrar las operaciones. Sin embargo, vamos a ir haciendo más ejemplos, más, hasta que quede claras qué es lo que sucede en cada una de las cuentas y de acuerdo a su clasificación. Eso sería todo por este día. Gracias. ¿Ya lo copiaron? Ya.